Aquí está Rafael, que no... Anda Rafael, que no está aquí Rafael, pues aquí está Rafael. ¡Ay! ¡Hola, amigos! ¡Ay! ¡Qué alegría me da comunicarme con ustedes! De luego usted no sabe el placer, la satisfacción que produce poder conversar con ustedes y sobre todo cuando converso con las personas tan preparadas que se acercan a acompañarnos en estos vídeos. Aquí a la derecha ya saben ustedes quién es, don Francisco Martínez Calle, eminente profesor, maravilloso escritor y extraordinaria persona. No voy a hacer currículum de otra vez, porque ya lo han visto ustedes, este es el séptimo, octavo vídeo que hacemos ya con él. Bueno, que buenos días, si no se lo he dado, o buenas tardes o buenas noches, nos dé Dios nuestro Señor. ¿De acuerdo? De acuerdo. Don Francisco Martínez Calle, buenos días, buena persona. Muchas gracias por lo de buena persona y muy buenos días en cualquier caso. Vale. No, está cada vez más joven, desde que está haciendo vídeos con nosotros, te está rejuveneciendo eso. Seguramente, Paco. Tal vez que me acabo de pelar ayer, sí, sabiendo yo que íbamos a tener una entrevista. Ya. Dije, más vale que me ponga el pelo un poco en condiciones, el poco que me queda. Llevábamos tiempo sin hacer un vídeo y dice, Rafael, hay que hacer otro vídeo, que tengo aquí una cosa preparada, pero resulta que lo tenía para ti. Pero es que me he mirado en el espejo y me estoy en salir y necesito hacer un vídeo que esto me da mi vida, me rejuvenece. No me tengo que hacer listing ni nada de eso. Digo, bueno, pues venga, vamos a hacer vídeos ya. Vamos. Y ahora yo qué digo, Rafael. ¿Tú qué dices? Bueno, vamos por partes. Que nada, que lo que sí es cierto es que si es agradable para ti, pues para mí lo es mucho más venir y decir modestamente lo poco que uno sabe y que esto sirva a la gente para cultivarse y para tener una mejor opinión. El primero yo. Una mejor opinión de sus paisanos, porque estos son todos de aquí, de Écija. Porque antes, hablando de cultura y de todas estas quedas, yo era un terrón de esto de... Pero ahora ya, como ustedes me estáis arando, me estáis abonando, ¿eh? Bueno, mientras a don Francisco le pega el sorbito a ese magnífico café, extraordinario café y excelente café que le ha preparado aquí el gerente, el señor don Antonio Cascales. Qué buena persona también, Antonio. Es un tío extraordinario, vamos, maravilloso. No sé si tienen ustedes el placer o la satisfacción de conocerlo. Es servicial, es atento, es amable. Vamos, y eso que no soy cliente de aquí ni nada, que lo que vengo es a molestar cada vez que vengo. O sea, si ustedes figúrense, el que sea cliente de aquí, que a mí me tira la alfombra roja, entiendo que la banda música y todo le pondrá, vamos, entiendo que le pondrá la banda música. Entonces, bueno, las botellitas de agua, el café para don Francisco. Así que estamos aquí en el hotel Domus Asti, la casa palacio esta convertida en hotel, y llevan la rachilla ahora. Hay que ver con esto del COVID el sector de la hostelería, de la gastronomía, de la restauración, del turismo, en fin, y otros muchos sectores más, ¿no? Pero principalmente yo creo que esos sectores son los que lo están sufriendo más. Bueno, el que lo está sufriendo más, lógicamente, las personas que han sufrido el COVID en los hospitales y demás, e incluso algunos en sus casas, que también algunos en las casas lo han pasado y lo están pasando regular. Pero bueno, estamos hablando antes de economía, no de salud, estamos hablando de economía. Y en ese terreno la verdad es que, bueno, el proceso de vacunación va avanzando, como ustedes saben. Y yo no sé si el amigo don Francisco ha entrado ya en el proceso de vacunación. Estoy a punto, tengo 71 años, supongo que me queda ya poco, pero en fin, yo lo que quiero es que llegue, es decir, que 15 días antes, 15 días después, pero que llegue, por favor, porque estoy seguro de que nos va a dar a todos una cierta alegría y una cierta sensación o tranquilidad, sensación de defensa ante lo que hay, ¿no? La verdad que nuestras respectivas mascarillas están aquí, mientras hemos estado montando el trípode, la cámara, los cables, en fin. Vamos, todo eso lo he montado este servidor de usted. Él ha llegado en plan señorito, la han preparado aquí, o sea, es que en plan Marqués, vamos,
Él llega a la hora justa, cuando ya está todo montado. Aquí en la silla y milimetrada, digo, no me mueva la silla que me he tirado media hora. Porque es que, mire ustedes, la última vez me tiré aquí media hora cuadrando, porque claro, cuadrado 2 metros. Aquí con el metro, al que me ayuda Antonio Cascale con el metro, con las máquinas y tal, los sitios. Y ahora llega, pum, y mueve la silla. Ahora ha empezado otra vez, otra media hora. Y esta vez le cogió la silla ahí, con super juguete, se la ha puesto ahí. Digo, no te muevas de aquí. Pero sabes tú que eso lo haces porque quieres, que a mí no me duelen, no se me caen los anillos y yo hago lo que haya que hacer, a mí eso no me importa. Hombre, Así que si necesitas un ayudante Ya. porque no eres capaz de cuadrar la silla con respecto a la cámara, pues avísame y Que me vengo va a poner de antes. torpe, que no soy. Entonces, que no seas capaz. Después de llevar 500 vídeos en 4 años, yo no voy a ser capaz de cuadrar esto que me dicen a mí la gente, Rafael. Les digo la verdad. Por los magníficos paisajes que hay y por la persona que te acompaña y por lo que dicen, pero por verte a ti, no, chiquito, eso me lo dicen. Eso te dicen, Eso me dicen. no está bien dicho. No, porque ahora tú eres el alma El alma. de este programa y tú eres el que mantiene viva la antorcha de la cultura, hombre. Oso. ¿Cómo se nota que es doctor en filología española, hispánica o No, española. española? Qué barbaridad. Qué cabeza, qué coco. Bueno, pues vamos a la parte ya seria y formal que nos trae aquí hoy a conversar y a charlar con el amigo Paco. Pero antes que se me ha venido a la cabeza una cosa. Ustedes ya saben, los de ESIA y todos los que veis los vídeos, principalmente por ahí, muchísimas gracias de todo corazón a todos los que veis los vídeos. Y principalmente las gracias y el recuerdo y el cariño para la cantidad de cijanos que estáis por ahí, por toda España, por toda Europa y por el resto del mundo, por esos mensajes de apoyo, de cariño y de aliento que mandáis para que no me aburra, para que no deje de hacer vídeos. Aunque algunos estarán diciendo, ¿y para qué le mandarán a este hombre el mensaje? Como no tenemos bastante, bueno, pero que esto es muy fácil, que los que no estéis queriendo ver el vídeo, pues lo tenéis, no ponerlo, yo lo subo a internet, Telesia, la televisión comarcal lo emite los miércoles, en Radio Zafa el amigo Juan Palopo emite el sonido, pero el que no quiera verlo, porque no lo vea, esto es fácil, aquí no se obliga a nadie a nada, pero que hay muchas personas que les gusta y que les recuerda su infancia, les recuerda su juventud, le agradece mucho ver sus calles, ver cosas de ESIA, y entonces, bueno, pues a todas esas personas, pues, que me mandan, nos mandan, esos mensajes de apoyo, de cariño y de aliento, pues, en nombre de todas las personas que hasta el día de hoy, en estos 3 años y medio camino de los 4, se han sentado con nosotros, de todo corazón, en nombre de todos ellos, que son los que verdaderamente son el arma y el que le dan contenido y le dan calor, y son esa antorcha que el amigo Francisco acaba de decir antes, pues en nombre de todos ellos, muchísimas gracias y que Dios me los bendiga. Bueno, que a lo que íbamos, que la Asociación Amigos de Écija, esa asociación tan importante que lleva ya 42 años en ESIA defendiendo los intereses del patrimonio ecijano y cultural, pues la presidencia terminó hace unas fechas, unas semanas, y bueno, pues hay que nombrar un nuevo presidente, aunque ahora mismo no se ha podido elegir todavía formalmente por el tema de la situación que estamos sufriendo de la pandemia. Pero decidieron que fuera el amigo don Francisco Martínez Calle el presidente propuesto, y él no sé si lo pensó mucho, lo pensó poco, y ha decidido ser presidente de la Asociación Amigos de Écija. Ahora mismo está en funciones, pero dentro de una fecha, cuando se celebre la asamblea y tal, será elegido por unanimidad porque tiene todo el apoyo de toda la asociación. El mío lo tiene, yo soy socio, como ustedes saben. Así que antes de empezar la charla, don Francisco, debe de haber sido para usted muy gratificante
que le hayan elegido, o que le hayan propuesto, perdón, vamos a darle su espacio y su sitio a la Asamblea, que le hayan propuesto para ser presidente. Cuéntenos usted esa vivencia, cómo y qué supone para usted y qué tiene usted pensado sobre la situación. Pues con total sinceridad, tal y como ocurrió todo, en septiembre pasado hubo elecciones y resulta que en esas elecciones yo salí electo vicepresidente de la asociación y otro señor salió elegido por la asamblea presidente. Pero al poco tiempo, en enero por ahí, cuando se endureció la situación esta pandémica que tenemos, por razones personales, el presidente en ese momento dijo que él dimitía y que no quería saber nada de su responsabilidad adquirida unos meses antes por razones personales que seguramente están justificadas. Pero como en baloncesto, Paco, que no quería saber nada, que no podía ya seguir. Decidió no seguir, no sé las razones, porque son de carácter personal. Sí. Entonces, pues claro, la Junta Directiva me dijo, ¿ahora qué hacemos? Otras elecciones no se pueden hacer por la pandemia, pero un presidente tiene que haber. Lo lógico es que el vicepresidente acepte la presidencia. Y yo, que creo que en ese momento había que hacer lo que hice, es decir, no andar ahí regateando, hay que ser presidente, pues venga, yo soy el presidente en funciones hasta que haya unas nuevas elecciones. ¿Y por qué dije que había que hacerlo? Pues porque puede que se presente alguna dificultad, por supuesto, algo más de responsabilidad, más trabajo, todo eso es verdad, pero lo que no se puede dejar es descabezada una asociación como Amigos de Écija, después de 40 y tantos años y después de haber hecho tantas cosas por este pueblo. Y así de sencillo. ¿Y por qué no quiero yo ser presidente, que a su vez se me propuso hace ya tiempo? Pues porque ser presidente significa tener una juventud, una energía, un tiempo libre, incondicional, unas ganas de meterte en todo, unas ganas de trabajar y unas ganas de verdad de luchar, como se tienen cuando se tiene 35, 40, 45, 50 años. Pero ya con 71 cumplidos, a punto de 72, yo estaré ahí de presidente mientras sea necesario, pero después yo ya quiero un poquito de libertad, porque yo he estado dando clases hasta hace 3 o 4 años, y ahora lo que quiero es recuperar mi libertad para ir a ver a mis nietos fuera de Écija, para dedicarme a los que tengo aquí, para ir a mi pueblo, que me dejó mi padre una casa y la disfruto bien poco, entre que he tenido que estar dando clases hasta hace 3 años, y ahora que no puedo viajar tampoco por la pandemia, veremos a ver si cuando vaya no me la voy a encontrar con goteras y con... Ese problema te lo arreglo yo, vamos a la notaría y me la cede. Perdón, a la notaría. A la notaría me cede la casa y yo pago los impuestos, no te preocupes. No, hombre, no, esa casa era de mi padre, de mis padres, me la dejaron con todo el cariño del mundo y yo así lo acepté. Y yo, mientras viva, la habite o no la habite, yo no la vendo. Eso es no, yo te la iba a comprar, yo es que me la cediera, a ver si escuchas bien, hombre, que me la cediera. Hombre, lo que puedo hacer, eso no te quepa la menor duda. Si tú quieres, pues yo te llevo allí un fin de semana y te dejo las llaves y estás tú allí unos días, pero después... Te limpio la casa, te la pongo en condiciones y después vas tú, ¿no? Eso es lo primero que haya que hacer, porque yo fui este verano y ya no he vuelto a ir, así que no te digo nada cómo estará la casa cerrada. Te vas 10 días a la playa o a la sierra y vuelves después al piso tuyo o a la casa y está como está 10 días, contra más como hayan pasado unos meses. Llevamos ya 6 meses o 7, en fin. Bueno, y eso es todo. Y por eso no... Junta directiva, si es la misma que había. Ah, la misma. La misma que había, solo que la... Juan Méndez Varo, etcétera, etcétera. La misma, solo que la presidencia, que se quedó vacante por dimisión de su presidente, pues ha sido ocupada transitoriamente por el niño. Por mí. Y es decir, que hago de vicepresidente y de presidente. Y yo qué sé, nunca se sabe.
Y a mí la verdad es que este ambiente me gusta. No, te gusta mucho. Y la gente que forma parte de la directiva Sí. es gente magnífica, entregada, que no te pone pero, que saca tiempo de donde sea. Algunos de ellos están todavía trabajando y hacen un esfuerzo. Y entonces, pues yo que sé, llegado el momento lo que haré. Pero en principio yo confieso, por eso dije que iba a hablar Yo sinceramente. confieso el título de una película muy buena, ¿eh? Sí, que a mí lo que me gustaría ahora durante unos años, mientras pueda, porque yo no sé a cuánto tiempo voy a poder conducir, Mientras estemos haciendo vídeos, tú estás joven, no te preocupes. me gustaría de verdad vivir esos momentos que no he vivido, como es lo de disfrutar la casa de mis padres, que ya murieron y ahora me Igual te gustaría... vas y te aburres, te vienes para acá a escribir otra Pues vez. claro que me aburro, porque mi pueblo, que es Tú bastante... eres Es bastante necesitas moverte. más pequeño que este y allí todo es muy reducido, muy elemental, en fin, y hay muy pocas cosas que hacer, pero si es que a mí el placer que yo tengo ahora es coger un libro y leer debajo de un limonero que tengo allí en el patio y así se me pasa la Allí hora vamos a ir a hacer un vídeo. cuando quiera, cuando Allí quiera. vamos a hacer un vídeo debajo del limonero ese. Cuando Bien, quiera. Parece eso está un tema de una película. Una sugerencia. Como miembro de la Asociación Amigos de Ecija, que se la hice a Juan Méndez Faro cuando el año pasado inauguramos la tercera temporada con él. Y eso pasa, y lo hablé con él, y te lo digo a ti también ahora, eso pasa en muchas asociaciones de Écija, no solamente del ámbito cultural, sino en muchas asociaciones. Que se debe de ir dejando paso a la juventud. Sí, pero tú dirás que dónde está la juventud, porque la asociación esta, cuando empezó hace 40 años, 42 años, casi todos tenían menos de 30 años, los que la fundaron, casi todos tenían menos de 30 años. Y si alguno hay que me está escuchando que me corría, pero la mayoría eran menos de 30 años. ¿Por qué? Porque ahora están en 60, 70 años, le quitas 40 años, te va a 30 años. Sin embargo, yo muchas veces pienso, digo, vale, ahora vienes tú, 71 años. Está Juan Méndez Faro, que también tiene más de 70. El otro señor que también tiene, todos los cabellitos de ahí. Yo creo que debíais humildemente, plantearlo a nivel de instituto, a nivel ir a dar unas charlas, unas conferencias, es decir, tratar de incentivar y de motivar, porque decimos que la juventud, pero hay una juventud que sí, que está con los videojuegos, que está con lo otro, que está con lo otro, pero también hay una juventud que también le gusta leer, que le gusta escribir, porque yo voy a la biblioteca, esta magnífica biblioteca que tenemos en Écija, y le mando un saludo muy cordial a todos los componentes por lo bien que nos atienden a todos cada vez que vamos por allí, y además a ti te tienen un aprecio, sí, te tienen un aprecio especial. Yo cuando voy por allí y tal, yo veo allí mucha gente joven también, interesándose. Entonces, a lo mejor para un chaval joven ir a llamar a la puerta de la asociación, oiga, mire usted, que yo me gustaría aquí colaborar y tal. No sé si dentro del ámbito del esquema nuevo que se montéis, y es una sugerencia, una opinión como miembro de la asociación, ir así a los centros escolares que hay en Écija, Zafa, Luis Vélez de Guevara, San Fulgencio, Nicolás Copérnico, etcétera, y hablar con las direcciones y dar una charla, una conferencia de lo que es la asociación, lo que hace la asociación, los objetivos de la asociación, y de alguna forma que si algún chaval o alguna chavala está interesado, bueno, pues igual que las hermandades tienen la parte de la juventud, que está los grupos jóvenes, como le llaman en la hermandad de cofradías, bueno, pues encauzarlo por ahí. No sé si eso que yo estoy diciendo es un disparate o no un disparate, Paco. Por supuesto que no es un disparate, y claro que hemos hablado esas cosas muchas veces en la Junta Directiva. Lo que pasa es que todavía no hemos dado con el método, no sabemos qué hacer, no sabemos cómo actuar. Pero eso que yo te estoy diciendo no sería disparatado, porque yo sé en otras épocas que se ha hecho y ha dado... Hombre, si visitáis 6 centros escolares y al final
van 6 chavales jóvenes, pues mira, ya se ha conseguido algo. Pero claro, si no lo sé, es que ya te digo. Eso te decía, que razón llevas, pero el método yo no sé cuál es. La gente desde luego muestra una aparente apatía por todo tipo de asociacionismo. Ahí están los partidos políticos que sabes que ya... Sí, pero los partidos políticos nos dan un ejemplo, digamos, a la sociedad como deberían de dar. Algunos, Paco, y tú lo sabes, porque es una pena y es lamentable, lo hemos charlado más de un vídeo, y además en su día también con algún político que me he sentado también y le planteé este tema, y dice, bueno, pues algo estaremos haciendo mal los partidos. Es que claro, tú te pones a los medios de comunicación y ya sean blancos, ya sean amarillos, ya sean azules, ya sean colorados, ya sean verdes, ya sean blancos, ya sean negros, es que, claro, dice, la gente no vota, pero si es que ves lo que ves, escucha lo que escucha, y bueno, de ese tema ya hemos hablado varias veces. Rafael, sí que lo hemos hablado, claro, lleva razón, la sugerencia no es mala, lo hemos intentado. Yo de verdad no sé cuál es la manera de llegar a esta gente joven y vincularla a este tipo de asociaciones. A lo mejor lo que tú dices, ir a los colegios, yo a buscarlos allí, a los institutos más bien, ¿no? Sí, te he nombrado los 4 o 5 institutos de ciencia. Si me ha olvidado algún nombre que me disculpe, pero creo que lo he dicho. Y ir allí a ver si conseguimos engancharlo, sería estupendo. En fin, pero simplemente llegar al salón de actos, señores, va el presidente, el secretario y el tesorero, muchos de ustedes o no habéis oído hablar de la Asociación Amigos de ECIA, y se hace un desarrollo de la asociación, como nació, todas las cosas que ha hecho, un proyecto, no sé qué, y se da una horita y pico, y bueno, y se dice ya, mire usted, que aquí tenéis nuestro correo electrónico, tenéis nuestros teléfonos móviles, y tenéis tal, y la sede está abierta los martes, los jueves, no sé qué, no sé cuánto. Y a lo mejor una cartelería, por ejemplo, ponerla también en los tablones de anuncios con los permisos correspondientes de los directores y en la biblioteca y tal. ¿Sí? Una cosa esa, porque ¿tú sabes cuál es mi preocupación? Esta asociación Amigos de Écija ya pasó como el Guadiana, estuvo unos años invernada, y tú bien lo sabes. Y Juan Méndez Varo se puso otra vez, pum, reflotó, llamó, y desde entonces va estupendamente, ¿no? Hombre, lo que no debería de invernar otra vez, no debería de invernar. Entonces yo creo, modesta y humildemente, y aunque lo estoy haciendo en público, pero lo dice tal, que como presidente podía llevarlo en tu agenda, junto con tu junta directiva, porque claro, es que si no, Paco, si dentro de 10 años o 12 años ya vaya a tener 80 y tantos años, si Dios quiere, y no hay relevo, ¿qué hace? ¿Otra vez invierna la asociación? Y 40, y entonces ya tendría a los 50 y tantos años va... No te puedo decir más que lo que he dicho, Rafael, que esa preocupación la tenemos, que hemos hecho, que lo hemos hablado muchas veces, pero que tenemos buena disposición a hacer algo, pero todavía no hemos concretado qué vamos a hacer. Pues darle vuelta a eso. Sí. Si puede ser. Claro que sí. Lo que pasa, tampoco, si me permite, Rafael, sí, tampoco esto es el mejor momento. No nos podemos reunir más de 4. No, cuando pase ahora esto dentro de un año pasará o dos. Sí, vamos. Supongo que sí que pasará. Si Dios quiere. Entonces será cuando habrá que actuar, sí, porque la juventud es necesaria. Y es verdad que nuestra asociación, tanto la junta directiva como la masa general, pues ha envejecido y juventud hay poca. No sé. Bueno, muy bien. Pues enhorabuena y a disfrutar del cargo y de la responsabilidad. Del cargo y de la responsabilidad. Porque... Pues muchas gracias. Pues nada. Lo que quiera que surja, mientras sea presidente, lo haré siempre, como yo creo que he hecho las cosas, con la mejor intención, con ánimo de agradar a todo el mundo si fuera posible, que no lo es, y con la intención de molestar lo menos posible al resto de mis compañeros. Estupendo. Pues hecho este pequeño inciso, esta introducción, vamos a hablar porque usted sabe que el amigo Francisco, pues estamos haciendo dentro de la biblioteca una sección de recuperar
nombres históricos, personajes históricos que han sido de Écija y que han dejado en la historia cultural, de literatura, etcétera, etcétera, su huella, ¿no? Entonces, bueno, ya hemos hablado de varios de ellos y el otro día me llamó y me dice: Rafael, vamos a hablar de Garci, ¿cómo era? Garci Sánchez de Badajoz. Eso, Garci Sánchez. Garci Sánchez de Badajoz. Claro, a mí me dejó descolocado. Igual que cuando me dijo lo del carpintero de Balmaceda, vamos, que después era poeta, que no tenía nada que ver con los carpinteros. Claro, digo, no, ¿y que vamos a hablar del carpintero? Digo, para eso me siento yo con los Balmaceda directamente, no necesito yo intermediario que me habla a mí de los carpinteros. Y dice: no, hombre, Rafael, no seas tan brutillo. Digo: no, brutillo no, que cada uno sabe lo que es, que pues yo en el mundo cultural me pierdo, y ya está, y no pasa nada, y aprendo. Y ya después explicando el poeta Balmaceda, que tiene una calle y todo. Pues igual que me dice, de este señor. Digo, bueno, y un hombre de Badajoz, ¿qué tiene que ver con Écija? Y se echa a reír por teléfono, se echa a reír, porque cada vez que planteo una cosa, como yo soy así de espontáneo, vamos, claro, digo, y vamos a hacer un vídeo de conversación para hablarle a todos los ecianos que andan por todo el mundo y que andan por Écija, para hablarle de un señor de Badajoz. Y dice: no, Rafael, ¿puedo hablar ya? Pues claro, como no me callo. Digo: sí, Paco, habla. Dice: por favor, cállate ya y déjame hablar. Pues, ya me callo y habla. Bueno, pues mira, la historia... Se ríe. Claro que me río. La historia comienza porque hacia el año 1450 o 1460... Siglo XV. Siglo XV. Entonces, la época de los Reyes Católicos. Del que vamos a hablar de, ¿no? Sí, yo creo que sí. Que hemos hablado, sí, porque Miguel de Cervantes fue posterior, 1547. Todo. Luis Vélez de Guevara fue también posterior, 1579. Sí. Así que este quizás sea el más antiguo de todos. Pues este hombre nació en el año 1540, 1460, ahí en esa franja, probablemente más bien hacia el año 1460. En la época Colón, ¿no? Por esa época, y la de los Reyes Católicos. Y nació aquí en Écija, hijo de una familia oriunda de Barcarrota, y Barcarrota es un pueblo que hay cerca de Badajoz. Entonces esa familia, por desavenencias con los nobles que dominaban aquella zona, vino aquí a Sevilla y se asentó en Écija, y estando aquí, sobre esa fecha que hemos dicho, 1450, 1460 más o menos, pues nació Garci Sánchez de Badajoz. Y este hombre, aunque nació en Écija, probablemente, como era de la nobleza, probablemente cuando tuvo pues, 10, 12, 14 años, seguramente se fue de Écija. ¿A dónde? Pues ya sabes tú que los nobles se iban a servir a la corte, al rey, iban de pajes, de amigos, de instructores, en fin, estar cerca de la realeza, y seguramente este hombre se iría a cualquier otro sitio, y pudo estar perfectamente mucho tiempo en Toledo, y puede que estuviera también en Sevilla, y que puede que estuviera en Valladolid, en fin, donde iba la nobleza, la realeza, el rey y su séquito, allí que iba él. Murió en el año 1525. 1525, a comienzos, bueno, pues unos 60, 65 años, no está mal para la época. Para la época, que en la época eran 40 o 50 años. Decir verdad, todavía no se sabe muy bien algunas cosas de su vida. Por ejemplo, no se sabe si estuvo en la cárcel o no estuvo en la cárcel. No se sabe si logró conseguir la Cruz de Santiago o no, que tanto tiempo. Ni siquiera se sabe las circunstancias de su muerte. Poco más, además de lo dicho, se sabe de él, y es que se casó con una tal María de Orellana, también noble, y que ambos tuvieron una hija llamada María, que se casó también con un noble y que no tuvo descendencia. Esos son todos los datos prácticamente confirmados acerca de este hombre.
quiero... Pero claro, este hombre, esa reseña que tú has hecho, breve, porque no hay mucho más, Sí. pero lógicamente cuando vamos a hablar de ese señor es porque igual que el otro dejó escrito un libro que del tema del flamenco y tal, que dio la vuelta al mundo, algo de cultura o de escritura haría este señor. Claro que sí, claro que sí. Si me permite, Rafael, aunque tú eres el que diriges No, aquí yo no dirijo, yo este escucho. Aprendo. espacio, he hablado de dónde nació, de cómo murió, tampoco se sabe dónde. Me gustaría decir, para completar este apartado, algo acerca de su personalidad, ¿no? Para que sepamos de quién hablamos. ¿Cómo era Garci Sánchez de Badajoz? Pues, según la leyenda, según los comentarios de sus contemporáneos, era un amador trágico, amante. Le gustaban muchísimo las mujeres, por decirlo así, pero con un final infeliz, porque dicen que era amador trágico, al igual que Macías el enamorado, aquel gallego del siglo XIII, creo que era, que tenía pues el defectillo de solicitar amores a cualquier mujer aunque estuviese casada, y el marido de una de estas casadas acabó matándolo, ¿no? Pues a ese estilo era este hombre, que era muy enamoradizo, digamos. Eso era uno de sus rasgos de personalidad, pero era ingenioso y ocurrente, muchísimo. Era además autor de chascarrillos y de todo tipo de dichos agudos. Era un músico notable, fue en su tiempo casi tan notable por su virtuosismo tocando los instrumentos que como poeta, que ya lo fue. Y además no era músico en el sentido de que supiera componer música, sino era músico en el sentido de que sabía interpretar, es decir, sabía tocar el instrumento, ¿no? Y bueno, por otra parte es muy difícil saber a través de su obra qué es verdad y qué es mentira. Por tanto, tenemos un caudal enorme de datos, pero nunca podemos estar seguros si es una fantasía del autor o la descripción de un hecho real que le ocurrió. En fin, eso es de verdad casi todo lo que sabemos de este hombre. ¿Qué escribió? Me has dicho, ¿verdad? Bueno, ¿por qué, principalmente por qué estamos aquí? Pues este hombre escribió muchísimos poemas, la mayoría de contenido amatorio, ya hemos dicho que era muy amoroso, y al mismo tiempo religioso. Si bien es verdad que cuando escribió asuntos religiosos, poemas de carácter de contenido religioso, nunca fue muy decoroso con la ortodoxia católica, porque algunas veces pues habla cosas que son impropias de un poeta culto, ¿no? En aquella fecha había que tener cuidado con eso, ¿eh? Mucho. ¿No? Entonces, quizá la Inquisición todavía no había aparecido o no estaba en su apogeo. Pero que tenía sí, más poder que... Y dices tú, ¿y qué escribió? Pues mira, escribió poemas que tienen los siguientes nombres: invenciones, como hoy decimos cuartetos, sonetos, romances, pues entonces se utilizaban otros nombres para designar a los poemas, las cosas que se escribían. Escribió invenciones, motes, villancicos, romances, glosas, testamentos amorosos, esparzas, preguntas y otras piezas de carácter mayor. Así que sí que escribió. Vamos a ver. Y a lo mejor se te ocurre preguntarme... Sí, yo te iba a preguntar una cosa, no te quería interrumpir, Paco, porque después cuando terminamos me dice, me ha interrumpido mucho. ¿Eso te lo he dicho yo? No, entonces ha sido otra persona, ¿vale? Eso sí. Entonces eso puede que sí. Yo... Ay, Rafael, pero tú no eres... ¿Tú para qué te sientas aquí conmigo? Tú no eres serio, porque... Hombre, de la vida, ¿cómo es la vida, Paco? ¿Cómo es la vida? Si estas cosas no nos las tomamos así, Paco, la vida es como es. Y las situaciones que tenemos tan dramáticas ahora mismo y tal, vamos a hacer, aunque sea una cosa como esta, vamos a divertirnos, vamos a entretenernos y vamos a pasar un rato agradable. Muy bien. Que lo que yo te quería... pregunta. Has sido tú el que me ha preguntado ahora, yo no tú. ¿Has sido tú el que has parado? O sea, después no me vayas a decir que has sido tú el que ha parado. Además están de testigo todas las personas que nos están viendo. Y el que me ha incitado a preguntarte, que no soy yo. ¿Qué diferencia hay entre poema y poesía?
Hombre, Pero vaya pregunta más tonta. la poesía es un arte, el poema es una manifestación concreta de ese arte. Anda, niño. Por ejemplo, Repítemelo, que está quedando muy bonito. la poesía es el arte de decir las cosas muy hermosamente, por utilizar una definición del Marqués de Santillana, que decía que poesía era cubrir de las cosas con una fermosa cobertura. La cobertura es el lenguaje, un lenguaje especial, un lenguaje extraño, un lenguaje selecto y cultivado, pues eso es lo que hace la poesía. Bueno, es un arte, como digo, ¿no? En cambio, si yo ahora cojo y escribo 14 versos y los rimo de una manera determinada y digo, oiga, pues de 14 versos de 11 sílabas, digo, oiga, aquí tienes un soneto. Ese es el nombre del poema, soneto. Poesía es el arte, soneto es una concreción del arte, ¿no? Y poeta es el que lo manifiesta, el ¿no? poeta es el que es capaz de escribir, es el que es capaz de, aquel que sintiendo la poesía, es decir, sintiendo ese arte, es capaz de llegar a concreciones como el soneto o el cuarteto. Pero o cualquier el que otra lo cosa. vocaliza, hablado en plan tertuliano y en plan familiar y en plan de conversación, el que lo vocaliza, el que lo manifiesta, el que lo habla, el que lo transmite, ¿ese es el poeta? El poeta es el que crea. Entonces, lo que ocurre es que el poeta puede, después de crearlo, como tú dices, vocalizarlo. Igual que el cantautor. Exactamente. O sea, hay cantautores, José Luis Perales y otros muchos que componen su música y la Y interpretan. después la canta. Pero sin embargo hay Pero el poeta no... cantantes que le tienen que escribir las letras. Claro, por ejemplo, yo no digo que Serrat sea malo, pero Antonio Machado era un excelente poeta, pero Antonio Machado no cantó, que yo sepa, jamás. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que después llegó Serrat, que era un buen cantante, e interpretó, vocalizó, como tú dices, le dio voz, le puso voz a los versos de Machado, ¿no? No obstante, hay otros, por ejemplo Sabina, que es capaz de, por hablar de personajes actuales, que es capaz de crear y luego interpretarlos, ¿no? Cantautores, ¿no? Cantautores, sí, Cantautores. señor. O sea, que entonces, Este escribía. Y además no hay constancia si era poeta en ese sentido. Seguramente también, porque si era músico, la música les ayudaba a transmitir estos poemas, y él era un músico excelente, pues seguramente los cantaba también, los poemas que él mismo le componía a la amada, porque es que este forma parte de la llamada poesía trovadoresca, y la poesía trovadoresca tiene sus características. Trovadoresca, porque la hacían los trovadores. Y hombre, si quieres luego hablamos. Pensaba que me iba a preguntar, ¿y se sabe algo de lo que se dijo en su tiempo acerca de Garcilaso? Porque a ver si es que no lo conocía nadie y ahora tú has llegado y dicho no. No, hombre, mira, hombre, eso está dado algo, claro que sí, porque ¿dónde vas a sacar tú eso? Hombre, o vas a hacerte un salto del túnel del tiempo y te vas a ir a... Hombre, permíteme la licencia, que hemos dicho que estábamos en plan distendido, ¿no? Pues mira, rebuscando, en el año 1550, Juan Aragonés escribió un libro, Cuentos, así se llamaba, y Juan Aragonés dice: Garci Sánchez de Badajoz, que nació en Écija, ciudad en el Andalucía, leo como está escrito porque así se decía castellano entonces, antiguo, ¿no? El Andalucía. Garci Sánchez de Badajoz, que nació en Écija, ciudad en el Andalucía, era de carácter chusco y poeta de mucho ingenio. Chusco, ¿sabes tú qué quiere decir? Gracioso, chistoso, ¿no? Y de mucho ingenio. Unos años después, esto hacía 25 años que había muerto Garcilaso, Sánchez Lima escribió un libro, otro autor, Sánchez Lima escribió un Arte Poética, es decir, el arte de hacer poesía. Este estudió la cuestión, la esencia de la poesía, y dijo: y si no, mirad un Petrarca, Boscán, Montemayor, Garcilaso de la Vega, Garci Sánchez de Badajoz, que son harto más nombrados ahora por sus obras que lo fueron cuando vivían. Fíjate con quién asocia a Garci Sánchez de Badajoz, a Garcilaso de la Vega, que seguramente es el mejor poeta lírico por lo menos del siglo XVI, ¿no? Perdona, Paco, este tiene una calle aquí, ¿no? Garcilaso de la Vega, ¿no? Yo creo que sí, aunque me parece haber visto... ¿Era militar o guerrero o algo de eso? Sí, que señor. ¿Y vivió en el castillo de Moncloa?
No estoy seguro. De Garcilaso esos datos no tengo. Digo que a mí lo que me ha parecido, pero no estoy seguro tampoco, es ir por una calle y ver que dice Garci y vuelve en la esquina y pone Lasso, en vez de Garcilaso, todo junto. Garcilaso, ahí está, esa calle está ahí viniendo niños para Santo Domingo, está. En la farmacia que hay allí, en esa esquina, y yo entiendo que es que el que puso las letras... No, pues pone Garcilaso, ¿Todo seguido? Sí. Entonces en algún sitio, o sería antes, o a lo mejor ha sido en otro sitio. Bueno, sigamos. Bueno, total, que pone Garcilaso de la Vega, y pone a Boscán. Garcilaso y Boscán es lo mejor que hay en el Renacimiento español, por lo menos en el siglo XVI. Y luego habla de quién más, de Montemayor, que es otro poeta. Fernando de Herrera, que era sevillano, en sus anotaciones, un libro llamado así, dijo: el modo de hablar trajo Garcilaso de la Vega de los comentarios del dulcísimo poeta Garci Sánchez de Badajoz. Es decir, que en 1580, según Fernando de Herrera, el poeta Garcilaso de la Vega tomó muchos elementos poéticos tomados del dulcísimo poeta Garci Sánchez de Badajoz, que vivió pues por su época también, porque Garcilaso creo que nació sobre 1500, y entonces quiere decir que fueron coetáneos, es decir, que tuvo oportunidad, la pudo tener, de leer a Garcilaso, a Garci Sánchez, y de él coger para sus poesías. Otro ejemplo más que he rebuscado, otros dos o tres más, dice: en 1627, el autor anónimo de un libro llamado Panegírico por la Poesía declara: de grandes pensamientos y afectuoso en sus explicaciones fue Garci Sánchez de Badajoz. De grandes pensamientos. En 1641, nuestro paisano Luis Vélez de Guevara, en su Diablo Cojuelo, como no, dice: de aquí, de Écija, fue Garci Sánchez de Badajoz, aquel insigne poeta castellano, que eso lo dijera Vélez, que era un insigne dramaturgo, quiere decir que algún valor tendría la poesía de este Garcilaso. Perdón, Garci Sánchez de Badajoz, no Garcilaso. Lope de Vega, esto sí que ya el sumum de la poesía lírica y del teatro también, en su Isidro, así se llama el libro, dijo: ¿qué cosa iguala a una redondilla de Garci Sánchez de Badajoz? Una redondilla es como el soneto, un tipo de un poema concreto, ¿no? 4 versos, 2 sílabos. Bueno, en 1880, Menéndez y Pelayo pues aseguraba: Garci Sánchez es uno de los 10 o 12 poetas que merecen campear aparte y salir de la turba en que andan confundidos. Y que este hombre dice que de los mejores 10 o 12 poetas de la época renacentista, o quizá del siglo XV, Garci Sánchez de Badajoz es uno de los 10 o 12 mejores. Y por último, y ya con esto es suficiente, en 1927 Juan Ramón Jiménez pues llegó a decir: no lo pudo haber mejor en tiempos de los Reyes Católicos, es decir, que el mejor poeta en tiempos de los católicos fue este Garci Sánchez de Badajoz. Sin duda, era un poeta excepcional, sin duda. Lo que ocurre es que ya hemos dicho antes lo que ocurría, ¿no? Que estaba un poquito alocado, era muy afectuoso en su manifestación en el mundo amorosa. De fecha, Paco, una pregunta, una sí, cuestión que se me plantea. Todos estos señores de aquí de Écija y otros que no eran de Écija, que se dedicaban a todos estos temas que tú has planteado, de todos estos vídeos que hemos hecho, el reconocimiento por parte de la sociedad de lo que fueron, lo tuvieron en su época por lo que tú te has documentado, has leído e investigado, o le ha llegado a posterior con el paso de los años, como ha pasado en muchos temas de la vida.
Puede que haya alguna excepción, que ahora mismo, como esa pregunta no tenía ni idea de que me la podría hacer, pues no No, la si he. todo son conversaciones, esto no... Pero en líneas generales mi parecer es que a los poetas en su tiempo casi nunca reciben lo que merecen. Es el tiempo el que después les da. Vamos a pensar un poco. Cervantes, que para mí es el mejor novelista en lengua española de todos los tiempos. Eso es para mí indiscutible, ¿no? ¿Cuándo empezó a tener fama Cervantes? Si Cervantes, como sabéis, casi muere pobre como una rata y no tenía nada y nunca fue reconocido, ni se le dio ningún tipo de compensación. En cambio, después, pues hasta llega su fama hasta hoy, y hablar de Cervantes, pues es un dios, pero hoy, pero antes... Otro de su época, un poquito posterior, Quevedo. Quevedo se murió y no publicó nada, y en cambio hoy, por su novela picaresca y sus sonetos de amor, lo conoce cualquier estudiante de bachiller. Eso demuestra que cuando sea el mismo Vélez de Guevara, de aquí de Écija, sabéis que fue, digamos, una especie de ayudante de cámara del rey, una especie de persona que le preparaba la ropa, se la guardaba y se la arreglaba un poquito, y eso fue todo lo que tuvo, la compensación que tuvo. Murió muy necesitado de Hacienda, lo dice él mismo, no tenía un duro, y en cambio pues Vélez de Guevara con el paso del tiempo se ha convertido probablemente en el segundo o tercer dramaturgo más importante de la literatura española, después de Calderón, Tirso y alguno más, y López, pues seguramente viene Vélez de Guevara, ¿no? Y en cambio en su tiempo pues pasó eso, no tuvo un duro nunca y pasó muchas necesidades. Podríamos continuar, pero yo creo que con eso ya es suficiente. Yo creo que siempre es después de la muerte cuando las generaciones venideras se dan cuenta del valor, y es cuando lo aupan. Mientras viven, la mayoría de ellos pasan inadvertidos. Es curioso eso. Es curioso. Eso pasa en todo, ¿eh? Ya, pero es curioso, sí, pasa. No, hombre, por ejemplo, en el mundo artístico tenemos personas, en el mundo del fútbol, en el mundo de la tauromaquia, en el mundo de las canciones, que cogen su peso específico estando ellos en vida. Pero todos estos señores, que tú has relacionado algunos de ellos, y que ya en algunos vídeos hemos tratado porque tenían relación con Écija o eran ecianos, efectivamente eso lo hacen, pues pasa igual que la pintura de Van Gogh, corrígeme, y sin embargo, fíjate tú, un cuadro de Van Gogh y lo que se cotiza en los museos. Es curioso eso, es curioso. Ahora que lo has dicho, el futbolista se explica que su fama sea en el momento en que hace su, digamos, su trabajo o su arte, lo desarrolla. ¿Por qué? Porque lo ve muchísima gente. Pero la poesía no, la poesía se va comunicando de uno en uno, pero muy lentamente, no, las multitudes no llegan, y hasta que no es bien conocido tiene que pasar mucho tiempo. Esa es la única explicación que yo encuentro, ¿no? Que el fútbol lo ven millones de espectadores. El poema que puede hacer un poeta, pues tú verás, edita el libro, lo leen unos pocos, eso se transmite, y a lo mejor al cabo de 3 siglos es cuando ya tiene cierta nombradía, es decir, ya es conocido. Puede ser esa. Por lo que yo he visto, ¿podemos conversar o ya seguimos? No, yo tengo todavía que decir un par de cositas, si me permites. Vale. Siempre eres no, tú. Sí, no, es no, hombre, me había venido a la cabeza una hemos cosa. hablado de aquí, de este poeta, y no hemos dicho qué clase de poesía era la que él cultivaba. Y yo creo que hay que decirlo, eso es porque es cultura y es necesario. Perdona, Paco, ahora sí te voy a interrumpir yo. Sí. ¿Qué clase? La poesía, ¿qué pasa? Como con la música, está hablando con un profano, ¿eh? Como con la música, Muy que bien. hay música alegre, música dinámica, la poesía la hay poesía alegre, poesía melancólica, poesía de amor, Lo has captado perfectamente. Si es que la poesía es un arte, y el arte se manifiesta de 1000 maneras. Por ejemplo, en literatura, que es de lo que estamos hablando, hay 3 grandes divisiones: épica, lírica y dramática. Bueno, y
no sé si debo explicar un poquito sí. las diferencias. Sí, porque es que estamos, es que nos interesa porque... Me temo que esto no interese a lo mejor hombre, verá, al auditorio. No le interesa. Por ejemplo, a todo el que está ducho en el tema, y está como tú y muchos más que habéis, pues lógicamente a lo mejor pues dice, bueno, esto no, pero yo no lo sé, Paco, yo no lo sé. Y yo agradezco el saberlo, y yo entiendo que a muchas personas igualmente le interesa el tema. Pues. Mira, la poesía, que es creación, que es invención, que es un arte literario, tiene tres grandes manifestaciones: la épica, la lírica y el drama. La épica es hablar de todo aquello que no tenga que ver con los sentimientos del autor, es decir, todo aquello que se refiera a cosas que no tienen que ver con el autor, eso es épica. Por ejemplo, que digo yo, si yo mañana hago una descripción de un partido de fútbol en el que yo no intervengo, sino simplemente que lo estoy diciendo lo que ha pasado en un campo, es un ejemplo muy rudo, pero es para entenderlo, pues eso es épica. La manifestación más clara de la épica es la novela, que por cierto ahora es un género que está de moda, otras veces eran otras cosas, hoy está la novela. El segundo gran apartado es la lírica. Lírica es todo aquello en el que el poeta habla de sus propios sentimientos. Así que si yo digo lo mal que me encuentro, hago un romance diciendo lo mucho que quiero a alguien, o hago una elegía diciéndolo el dolor que siento porque ha muerto mi amigo, la elegía de Miguel Hernández, eso es lírica, es también poesía, pero una poesía lírica. Y si por último hago un tipo de poesía donde yo me invento los personajes y lo hago hablar, pero encima de un escenario, eso es drama, eso es el teatro, sin ni más ni menos, dicho de otra manera. También puede haber poesía en el teatro, claro que sí. Hay cuatro variantes. Tres, hay más. El periodismo. Las importantes son esas tres. Luego está también la historia y está también el ensayo literario, incluso hay gente que habla del periodismo, pero vamos, esos tres son clásicos de toda la vida. Pues entonces, de los tres, este hombre que eligió, pues de los tres eligió la lírica, es decir, él no le dio nunca por describir una batalla, ni hablar de un terremoto, sino simplemente le habló de cuál era su sentimiento, lo que le dictaba su corazón ante la realidad en la que se encontraba. Siempre habló entonces eso es lírica, esto es un poeta lírico. Después, según la época, resulta que la poesía pues tiene su propia manifestación. Por ejemplo, en la Edad Media la poesía pues tenía que ver mucho con Dios, sobre todo, era una época teocéntrica. Poco a poco fue desapareciendo Dios de escena y apareciendo el hombre, la poesía antropocéntrica. Este está aquí en un cambio. El siglo XV significa el paso de la Edad Media al Renacimiento y esta es una época, bueno, ¿qué digo yo? En el Renacimiento es la naturaleza la que se pone de moda, en el siglo XVIII es la razón, en el siglo XVII en el barroco es lo oscuro, lo complicado, lo retorcido, lo que... ¿Qué digo yo? Y en el siglo XIX se pone el realismo, al hablar de cualquier cosa hay que decirla tal y como es, hay que dibujar la realidad, no hay que inventar nada. Y luego viene como continuación el naturalismo, donde resulta que hay que representar la naturaleza tal como es, desde lo más excelso a lo más escabroso y a lo más puerco, hablando con claridad. Es decir, cada época tiene su tipo de arte. Bueno, eso pasa igual con la pintura y en cualquier otro arte. Este hombre es del siglo XV, y en el siglo XV, igual que en el siglo XIV, XV, en España se ha puesto de moda lo que llaman la poesía cancioneril, porque después se recogerá en cancionero, la poesía trovadoresca, la poesía palatina, porque se hacía en palacios y en grandes mansiones de los reyes, y esta poesía trovadoresca, que es el nombre más común, se caracteriza porque se hace en torno a tres elementos. Uno, la señora, la dama, que es una especie de reina, una especie de diosa, una especie de ser superior, una especie de señor feudal al que hay que rendirle todo tipo de pleitesía, la dama.
En segundo lugar está el trovador. El trovador es un servidor en el sentido de que la sirve, es decir, de que la corteja, de que va siempre tras ella, de que la adula, de que continuamente la está alabando. Y luego después está el galardón. El galardón es lo que espera el trovador que le conceda a la dama. Y el galardón puede ser un guiño, puede ser una palabra, un apretón de manos, un beso, y a veces incluso ¿qué daré yo por un beso? Decía el amigo Gustavo Adolfo Bécquer, ay, por un beso. Bueno, pues un beso, o puede ser alguna vez la consumación sexual. En algunos casos el trovador ha tenido acceso a la dama. Bueno, pues en torno a ella, fíjate que es poesía lírica lo que le diste al corazón, en torno a esa mujer escriben todo tipo de composiciones con el fin de conseguirla. Y esa era la distracción de la gente, de la nobleza de aquella época. Había acabado la Reconquista, ahora no tenían mucho que hacer, estaban holgazanes, y entonces en sus castillos y en sus palacios pues se dedicaba a hacer torneos, que es de esta época, y a hacer este tipo de poesías, y se divertían y demás, y las damas pues ocuparon también su papel, que nunca se había estado la mujer tan excelentemente bien considerada como con estos señores. La poesía que hicieron en el siglo XIV y XV fue después recogida en cancioneros. Un cancionero no es ni más ni menos que un conjunto de canciones, es decir, un conjunto de canciones hechas o bien por los que se hicieron en el reino de Castilla, cancionero de Baena, los que se hicieron en el reino de Aragón, el cancionero de Estúñiga, las canciones que hizo este Garci Sánchez de Badajoz, en ese caso sería el cancionero de Garci Sánchez de Badajoz, el cancionero que recogía todo lo que se hizo en la España de entonces, el cancionero general que se hizo en tiempo de los Reyes Católicos por un tal Hernando del Castillo, 1511, donde recoge la mayor parte de las canciones que hicieron los nobles en esta época. Y esos cancioneros han llegado a la actualidad, y entonces en esos cancioneros aparecen, todos los que he citado y en algunos más, aparecen las composiciones que escribió este Garci Sánchez de Badajoz. Pero es que en el mismo cancionero donde aparecen las canciones de Badajoz, aparecen las de Juan de Mena, por ejemplo, que es otro señor importantísimo dentro de la literatura. Aparece incluso Jorge Manrique, que ya más que Jorge Manrique, bueno, yo muchas veces me dejo llevar por mis gustos personales, ¿no? Y el Marqués de Santillana igualmente, esos están juntos con Garcilaso, con Garci Sánchez de Badajoz. Entonces, con esto, ¿qué es lo que quiero decir? No hago más que reforzar la idea que creo que nos hallamos ante un poeta que no es un poeta insustancial y baladí, sino que el hombre estaría sería un poco alocado y tendría pues a lo mejor algunos defectillos y era un enamorado por completo, todo eso, pero paralelamente era un buen poeta. Eso es lo que yo quería, una pincelada acerca del tipo de poesía que hizo este hombre. Y me queda ya, si te parece, hablar de algunos ejemplos de su poesía, porque si no, pues a decir, pero tanto hablar de este hombre y no ha aparecido. Yo, si tú me lo permites, hombre, pues vamos a ver. Por favor, para eso estamos aquí. Pues he seleccionado 6 Te lo permitimos todos, señor. Gracias. He seleccionado 6 u 8 composiciones, porque es que creo que más ya sería abusar. Y bueno, y entonces un poquito para que lo vea. Mire, he hecho lo siguiente. He cogido primero en qué consiste el tipo de poema que ha hecho y después lo leo. El primero que tengo aquí es la copla. Dice, la copla es una composición, esto no lo dice él, esto ya lo escribo yo para mostrarlo a la gente. La copla es una composición poética formada por una cuarteta de romance, versos octosílabos con asonancia en los pares, sería el AB, ¿no? Eso que se decía, las rimas serían así. Y la copla recoge, por lo común, las letras de las canciones populares. Pues entonces el señor Garci hizo la siguiente copla: infernal y celestial es la visión en que hablo, a una puerta de un hastial. Vi a un ángel
y a un diablo. Y como lo vi a deshora, dice él, como lo vi a deshora, díjele sin pensar más, va de retro, Satanás, no tientes a mi señora. Dos mujeres hablando, una era fea y pues ese es el diablo, por eso le dice va de retro, es decir, huye, aléjate y no se te ocurra tocar a mi señora, para que veas, como decía antes, que tenía un cierto matiz chusco, ¿no? Chistoso, pero Bárbares, como otras cosas, de verdad son preciosas. La Esparza, mira qué nombre, ¿verdad? Eso te va a decir, la Esparza. Pues mira, aquí había un médico, era el doctor Esparza. Sí, correcto. La Esparza, dice, es una composición breve, de carácter epigramático, muy frecuente en los cancioneros del siglo XV. Bueno, pues ya con eso es suficiente. Y la Esparza de García Sánchez de Badajoz, una de las muchas que tiene, yo he elegido, dice, señora, la bendición que en los confites venía, llegó en tal punto y sazón, que me volvió el corazón y al alma que ya salía, porque solo en ser tocados de la mano angelical de quien causa mis cuidados, fueron luego trastocados en manjar celestial. Una señora se le ocurre tocar los manjares que han de tomar. Por solo haberlos tocado su señora, se convierten en manjar celestial. Está echando un piropazo de una vez. En fin, así era este buen hombre. Vamos a ver. Ahora está... algo falla aquí. El 30... Bueno, pues no. Me viene ahora el 32. Sí, es una letra. No decimos, mira, voy a escribir una letrilla. Mira dónde está el origen. La letra, un tipo de poema. Es una composición poética de carácter humorístico que puede constar de una o más glosas al final de cada estrofa. Una letrilla. Dice, nunca os he visto, aunque muero, misericordia jamás, y con todo os quiero más que el corazón con que os quiero. Os quiero más que al corazón con que os quiero, que juego de palabras, ¿no? Te quiero más que al corazón, más que a tu propio corazón, muy pocas cosas se pueden querer, ¿no? Pues te quiero más que a mi propio una cosa corazón. Más que no tiene nada que ver con eso. Dice, quiero y no quiero querer, a quien queriendo quiero, he querido sin querer y sin querer estoy queriendo. Pero ¿Eso si, de quién es? Pero si tenemos aquí un trovador, pues tú, yo, ¿de quién va a ser? Yo no sé de quién es, pero que queda bonito. Es un trovador auténtico. Oh, sí, Dios mío. Sí. Bueno, dice, vuestra condición esquiva mata mi esperanza, y veo que tanto crece el deseo, cuanto la veo menos viva, y así deseo, y no espero, por do el daño es sin compás, y con todo eso os quiero más que al corazón con que os quiero. Ya está, esto es un ejemplo para que veamos cómo funcionaba. Esto era una letrilla, una letra. Bueno, ahora la siguiente es una loa. Mira, loa significa una loa. Loa significa alabanza. Loar, todavía lo decimos. Loa significa alabanza. Y dice, la loa es un poema de versos octosílabos de contenido dramático, fíjate, y de extensión breve, en el que se celebra alegóricamente los valores de una persona destacada o un acontecimiento social de importancia. García Sánchez de Badajoz loa a su amiga. Después que mi vista os vio y de amor me vi cercado, fíjate el amor como es un elemento recurrente, él es que la obsesión. Después de que mi vista os vio y de amor me vi cercado, en sola fe sostenido y de esperanza descuidado, de jamás ser socorrido. Y por mi menguada suerte el combate fue tan fuerte en contra de mi salud, que enflaqueció la virtud y entregáronse a la muerte las fuerzas de juventud, y así está en vuestro servicio todo lo vivo y lo muerto. Lo muerto murió en su oficio, y el alma, que es lo despierto, vive en más triste ejercicio. Es dramático porque es el alma del poeta la que va a morir.
Bueno, un mote. ¿Sabes lo que era un mote? Hombre. Una especie, sí. Un Esta mote, claro, gente, un mote, un apodo. un apodo. Esta El libro gente, que el mote, el amigo Ramón Freire tiene muchos libros de los motes, que se llama los nombres porque lo conoce el pueblo. del pueblo. ¿no? Los, Una cosa así, los nombres del títulos pueblo. que concede el pueblo, Eso, ¿no? los títulos que concede el pueblo, ¿no? Sí. Dice, el mote era un conjunto breve de versos de carácter epigramático con los que se identificaba el trovador en los combates poéticos. Pues pudiéramos decir que un mote entonces era una especie de eslogan, una especie de ¿qué digo yo?, de frase breve que resumía los valores del Señor. Un eslogan, diríamos. Yo creo que hoy esa es la palabra que puede... Sí. Bueno, muy bien, eso era un mote. Pues el mote de García de Sánchez de Badajoz, así él competía, al menos literariamente, porque tampoco sé yo si él llegó a montarse a caballo y luchar, y no lo sé, ¿no? Pero, en fin, García Sánchez de Badajoz tenía como mote el siguiente: más penado y más perdido, y menos arrepentido. Así que pena y se pierde, pero a pesar de que pena y se pierde, él no está arrepentido. Es decir, que era verdaderamente un delirio el que sentía por el asunto amoroso. Muy bien, ese era su mote. Y él lo explica aquí, dice: puso amor mi pensamiento en una esfera tan alta que desmaya el sufrimiento. Y como en tanto me vi, a mí me desconocí y díjeme yo, amador, esfuércete aquel favor de la envidia que has de ti, y habiéndome conocido, en paso no merecido, de perderme fui contento, siendo por el pensamiento más penado y más perdido y menos arrepentido. Es lo mismo que el hombre, para que tú veas, así se ganaban a las señoras. Ya. Bueno, ¿te podía... ¿es suficiente o leemos? Lo que tú veas, cuando tú lo consideres, Francisco. Hombre, yo no sé, pero aquí está la respuesta. Alguien le hacía una pregunta y en vez de responderla en prosa, en un lenguaje como lo hacemos nosotros, sin contar sílabas, pues lo hacía pues como hacen los poetas. Pues señor, me preguntáis qué pasatiempo he tenido y yo quiero que lo sepáis, para que en tal no os veáis. Paso tiempo en ser penado, porque me hallo apartado de mirar su hermosura, de la más linda figura de cuantas Dios ha criado. Así que ¿por qué? Dice, pues señor, me preguntáis qué pasatiempo he tenido, a mirar a una señora, pero estoy penado porque no ha habido respuesta, pues mal asunto. Bueno, aquí tenemos un romance. Yo quiero leer ya un villancico, la última. Vale. Un villancico que no es el villancico en el que seguramente tú estás pensando. El villancico de Navidad. Navideño. No, este es un villancico en el sentido de que lo que hace es poetizar una cancioncilla de la villa, de los villanos, de las gentes que vivían del pueblo llano y sencillo. Así, claro, porque como eran cancioncillas que se cantaban en las villas, los pueblecillos, pues los llama villancico. El villancico después tuvo otra versión, que es la que se hizo con motivo de la Navidad, ¿no? Bueno, pues el villancico dice que es una estructura métrica en la que se da siempre un estribillo, que son versos de enlace que se intercalan entre varios villancicos. Vamos a leer uno. Perdona, Paco, estamos escuchando el repique de la campana de Santiago el Mayor. Estamos aquí a cierta distancia, en un patio, pero claro, está abierto el patio, y claro, suena perfectamente, vamos, se escucha, digo, porque lo estarán escuchando las personas que sepan que están repicando las campanas de la torre de la parroquia de Santiago el Mayor. Le mandamos un recuerdo a don Ángel del Marco, arcipreste y titular de la parroquia. Sigue usted, por favor. Está bien, hombre. Qué natural hacemos las cosas, ¿eh? Hombre. Bueno, mira, el villancico dice: mortales son los dolores que se siguen del amor, mas ausencia es el mayor.
todos los dolores son malos, pero la ausencia de la amada es el peor. La ausencia es temerosa del olvido y su sentencia, porque amor crece en ausencia y la esperanza está dudosa. Y de todos los dolores que en tal caso trae el amor, la ausencia es el mayor. Porque el triste que padece, aunque grave pena sienta, si en presencia se presenta, esperanza no fallece. Mas el ausente que tiene de la mudanza temor, siempre teme lo peor. Aunque grave pena sienta, si en presencia se presenta, esperanza no fallece. Mas el ausente que tiene de la mudanza temor, siempre teme lo peor. Esto es una muestra somera de cuál era el estilo de este hombre. Me ha faltado quizás decir, por completar un poquito la historia, que esta poesía no es oriunda, la poesía trovadoresca no nace en España. Precisamente se llama también poesía provenzal porque nació en la Provenza, una comarca de Francia en el límite con Italia. Provenza, ¿qué quiere decir? Provincia. Italia, fíjate. En castellano. Pues esta poesía apareció allí en el siglo XII en Francia, lo que pasa es que se extendió por toda Europa y llegó aquí a España en el siglo XIII y de ahí en adelante, y se cultivó eso durante el XIII, el XIV y el XV, que ya fue cuando empezó a recogerse en cancionero. Y esta poesía, ya digo, se alejaba mucho de la poesía tradicional española, porque cuando esto ocurría aquí en España, nosotros lo que escribíamos, la poesía que teníamos, era la poesía tradicional, es decir, las cantigas de amor que se cantaban en Galicia, en gallego, los villancicos castellanos y también las jarchas andaluzas, ¿no? Que esas no se hablaban en una especie de lengua que no ha prosperado, que era una especie de dialecto no del español, dialecto del latín, que era el mozárabe. Las tierras ocupadas por los árabes, sí, donde existían cristianos, ellos hablaban una lengua descendiente del latín que trajeron aquí los romanos, ¿no? y hablaban mozárabe. Y entonces los autores árabes, fíjate que estamos hablando del árabe, siglo X, XII, escribían sus poemas en árabe, pero se daban cuenta de que después de escribir el poema en árabe había cancioncillas populares y breves y muy sencillitas que resulta que venían a sintetizar todo lo que habían dicho ellos en una poesía, pero además mucho más emotivo, mucho más intenso, mucho más bonito, mucho más breve que todo lo que ellos habían dicho. Y entonces lo que hicieron los poetas árabes era que al final de sus moasajas, que así se llamaban los poemas árabes, colocaban una poesía breve escrita en mozárabe que procedía del pueblo hispano que había sido ocupado por los árabes. Y esas jarchas pues eran las que se escribían, y eso era típico de aquí, de la Andalucía sobre todo, porque claro, había jarchas donde había civilización árabe, si no había árabes no había, en fin. En Andalucía sobre todo, que fue donde se recluyó la población árabe fundamentalmente después de que la Reconquista avanzara hacia el sur. Esa era la poesía que había aquí y poco más en España. Y entonces vino esta poesía trovadoresca de origen francés, vino a ocupar, igual que toda Europa, vino a ocupar España. Y aquí en España pues la nobleza cayó bien. Y fíjate, bueno, y aquí tenemos un ejemplo de un ecijano, pues que le gustaba la poesía y que decidió hacer versos en el estilo de moda, en la poesía de moda y en las estrofas que estaban de moda, poco más. Muy bien, don Francisco Martínez Calle, pues 1.000.000 de gracias, muy agradecido en nombre de todas las personas que ven los vídeos, por acercarnos, como dije al principio, estos personajes, estas personas que han dejado huella, que han tenido un recorrido en la historia y lo siguen teniendo y lo tendrán por los siglos de los siglos. Amén. Y que bueno,
está ahí, están en las bibliotecas, están en los escritos, pero bueno, es de agradecer que en este caso tú te hayas preocupado de explicárnoslo y de haberlo estudiado, de haberlo investigado, y en la biblioteca, bueno, pues ahí están. Yo creo que con este van 7 ya, ¿no? Creo que sí, van 7. Sí, de todos los que hemos entrevistas, hablado, de estos vídeos de conversación, sí, 7, explicándonos 7 que son los que he hecho. Los que he hecho. Bueno, pues tú sabes que me tienes a tu entera disposición, si vas a seguir, si Dios te va a dar salud, lógicamente que te la va a dar, y la Asociación Amigos de Écija no te ocupa mucho tiempo, porque ahora te va a ocupar mucho tiempo, porque en los cargos se está para estar, pero se está para figurar, no se debe de estar, porque es que eso no es lógico. Y yo sé que tú eres una persona seria, lo has demostrado en tu trayectoria profesional y personal, y lógicamente va a ser presidente para estar. Para estar. Así que mientras me toque estar, voy a estar. No te quepa la menor duda, pero no olvides tampoco lo que te he dicho antes, que por Dios, yo no quiero estar en primera línea, no por nada, sino simplemente porque me gusta disponer ahora de tiempo, si fuera posible. Primera línea, Paco, esto pasa en la vida, pasa como en todo, son los equipos. Son los equipos, y tú tienes ahí en la asociación un gran equipo, con una dilatada experiencia. Lo que pasa es que los equipos, fíjate, la iglesia sí es importante, por ejemplo, por poner un símil, y tiene cardenales, y tiene obispos, y tiene grandes sacerdotes, y tiene pero necesitan un representante máximo, el Papa. Es que eso es así. Y en la organización militar, pues necesita al general. Y en la escuela se necesita el director, y en una banda musical se necesita el director. Pero yo insisto en lo de antes, Rafael, y no es por llevar la contraria, ni mucho menos, ni quizás sea. Yo creo que debe ser una persona más joven la que se haga cargo. Pero mientras tanto voy a estar aquí, Eso sí que puede estar segura la gente de que, vamos, que yo no soy frívolo, y si he aceptado con todas las consecuencias, pero me gustaría que viniera alguien más joven, porque... Pues preparar, con eso que hemos hablado al principio, aunque nos vayamos a salir, vamos a volver al principio, estudiar algo, pensar algo, por ejemplo, eso que yo he dicho, que a lo mejor resulta que da resultado de valga la redundancia. Pues sí. O como esas, otras cositas más que se puedan ir ocurriendo. Pues señores, hasta aquí hemos llegado en este vídeo de conversación, agradable vídeo de conversación y didáctico vídeo, por lo menos para este servidor, porque ya por lo menos sé también quién es este señor, que no tenía ni idea, y así para cuando me vaya a ver San Pedro, pues le puedo contar todas estas cositas, pues claro. Entonces porque vamos a ver San Pedro y me pregunta por cosas de que ¿y quién era ese? Oh, ¿y tú eres ciano? Pues vaya ciano que eres tú. Venga, aquí al purgatorio 3 años. No. Muy bien. Que 1.000.000 de gracias, que se sigan cuidando, que aunque ahora los niveles están más o menos tranquilos, parece ser, pero que hasta que no estemos vacunados, según dicen los expertos y conocedores en la materia, el 70 al 80% de la población, tenemos que ser muy precavidos y muy prudentes, muy prudentes, que incluso dicen que aunque tengamos la vacuna puesta, que sigamos usando la mascarilla, la distancia espacio aquí por ejemplo, como he dicho al principio, están las mascarillas, pero es porque estamos al aire libre, hemos medido los 2 metros, y ahora nos las vamos a poner, porque claro, ya me voy a levantar, y ahora tengo que quitar el micrófono, como yo estoy solo para todo, pues me pongo mi mascarilla, y ya está. Señores, que sean felices, y muchísimas gracias a todo corazón. Francisco, 1.000.000 de gracias por el tiempo que nos has dedicado y nos tiene a tu disposición. Ha sido un placer venir aquí a este programa, y además un placer mucho mayor si, como dice, llega a tanta gente que les gusta, a la que les gusta estas cosas. Y señor Antonio Cascales, gerente de este pedazo hotel, de esta casa Palacio Domus Astí,
de todo corazón, 1.000.000 de gracias por tu amabilidad y por lo bien que siempre nos atiendes, ¿de acuerdo? No te Sí, levantes señor. que le voy a dar el botoncito, espérate.